Hola queridos amigos, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Qué alegría poder estar compartiendo con ustedes este espacio de oración y de formación que Dios nos está concediendo para interiorizar un poquito más en nuestra fe en este Congreso Internacional de Fe Católica. Es un regalo de verdad para nosotras. Nosotras nos dedicamos precisamente a evangelizar a través de los medios de comunicación. Y lo que hacemos es comunicar al Padre Celestial. Ese es el regalo que Dios nos ha dado a través de su iglesia, ha sido el carisma que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo comunicamos? A través de esa experiencia íntima con Dios, a través de la Eucaristía sobre todo. Por eso somos las comunicadoras eucarísticas. Yo soy la hermana Cielo, me presento ante ustedes con mucho amor, quiero poderles compartir esto que el Señor me ha regalado también al corazón, porque justamente nos tocó un tema precioso. Y es el ser hijos de Dios y el bautismo, que ese va a ser el sacramento en el que vamos a meditar. Los dos están íntimamente relacionados y eso es lo que vamos a desarrollar durante toda esta charla que Dios nos concede dar. Bueno, yo antes de empezar a hablar del bautismo, quiero pedirte que oremos, que hagamos una pequeña oración tú y yo para pedir al Espíritu Santo, que es el único que puede hacer que digamos, Abba Padre, que descienda sobre nosotros para que yo pueda transmitirles lo que Dios quiere transmitirles, que sus oídos puedan abrirse, que pueda yo de alguna manera, no por mí, sino por la obra del Espíritu Santo, dar luz a sus mentes, fortalecer quizá esa voluntad que se encuentra débil, poder enamorar el corazón del Padre Celestial. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que descienda en este lugar, que seas tú el que desde nuestro corazón clame Abba Padre y nos ayude a comprender la altísima dignidad a la que hemos sido llamados. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndidos, los que penetran las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Ven sobre mí. Trabajo duro trabajo, brisan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Ven sobre mí, ven Espíritu de amor, ven sobre mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos, queridos hermanos. Yo quiero que en este momento nos traslademos bastantes siglos atrás. Vamos al momento de la cruz. Estamos en el Calvario, nuestro Señor extendió sus brazos en la cruz, está a punto de expirar.
En ese momento, nuestro Señor le entrega el alma al Padre. Todo está consumado. El silencio cunde en la tierra. Nuestro Señor ha quedado dormido. Después, entonces llega un soldado. Se llama Longinos. Llega este soldado y dice que, claro, por la Pascua tenían que bajar los cadáveres. ¿Y qué era lo que hacían? Lo que hacían era tomar como un tipo de martillo y quebrar las rodillas de los que aún estaban vivos para que murieran. Pero se acerca a la cruz de nuestro Señor, lo observa y se da cuenta que nuestro Señor ya está muerto. Observa a su madre que está allí cerca y dice, pues ya ha fallecido, pero tengo que tener una prueba de que de verdad está muerto. Coge la lanza y atraviesa el costado de nuestro Señor. Y al punto salen sangre y agua. Este episodio a mí me encanta porque me gusta ponerme en esa posición de Longinos, recibiendo esa sangre y esa agua que caía sobre él. Estos dos son símbolo del bautismo y de la Eucaristía, dos sacramentos sin los cuales es imposible la vida espiritual. Aquí es donde nace la fuente de nuestra salvación, porque nuestro Señor a caro precio nos ha comprado. Habiendo hecho este paréntesis y diciendo, bueno, pues vamos aquí al momento de la cruz, ¿en qué momento es que la Eucaristía y el bautismo llega a nosotros los hombres? Vamos a ir a hacer un recorrido en el Antiguo Testamento. Te voy a decir por qué. Porque para hablar del bautismo y comprender lo grande del sacramento, necesitamos ver lo terrible, lo frustrante que fue la pérdida de tantos bienes cuando estábamos allá en el paraíso, en el Edén. Así que vamos a irnos ahora más atrás, muchísimos años más atrás. ¿Recuerdan al Padre Celestial? El Padre Celestial tan contento, nuestro Padre Fundador le encantaba contar esta historia, así que la voy a transmitir un poquito parecida a él, porque definitivamente la contaba con una chispa que solo él tenía. Pero bueno, te cuento que el Padre Celestial, el Espíritu Santo y el Verbo estaban junticos en una reunión. Había pasado ese terrible drama de los ángeles caídos. Luzbel que llegó, se rebeló, dejó tantos puestos vacíos allá en el cielo, porque se arrastró la tercera parte. Y entonces se reúnen los tres a una conversación. Esto es una alegoría que a mí me encanta. Y entonces el Padre se le ocurre una magnífica idea. Vamos a crear otros seres, semejante a nosotros, y así con toda la emoción, y vamos a crearlos. Los ángeles no tenían cuerpo, pero a esto les vamos a dar materia, y vamos a crear un lugar lindo donde puedan vivir, y entonces el hijo con esa alegría, sí papá, me encanta esa idea que tienes. Y el Espíritu Santo, que también siempre secunda todo lo que el Padre Celestial quiere, claro, también estaba muy emocionado. Sin embargo, él hace un paréntesis y dice, bueno Padre, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que los tienes que dotar de libertad, igual que a los ángeles en su momento. Y eso quiere decir que te pueden también fallar. Y viene esa frase que a mí me conmueve. Por no privarse el Padre del gozo de ser amado, corrió el riesgo de ser odiado. Imagínate, tanto nos ama el Padre Celestial que corre ese riesgo y nos crea. Con cuánta ilusión un padre y una madre esperan a su criatura cuando ese hijo está siendo así deseado. Eso lo estamos hablando en el plano netamente humano. Ahora piensa en el plano de nuestro Padre Celestial. Con cuánta ilusión, después de que a él se le ocurre esta inmensa idea, te crea a ti y a mí. ¿En quién nos crea? En la persona de Adán y Eva. Crea primero a Adán, como conocemos bien la historia del Génesis, luego crea a Eva, ¿sí? Que la saca del costado de Adán y les ha dado este lugar precioso, el mundo, para habitarlo, para que lo nombre, para que disfrute. Mire, es un papá preparando la habitación para el hijo que van a hacer, tal cual. Y le pone todos los adornos que sabe que a ese hijo le van a encantar, porque es un padre lleno de amor. Es una obra conjunta de la Santísima Trinidad, pero dado que el tema que vamos a tratar es el ser hijos amados de Dios, me voy a centrar netamente en la figura del Padre. En ese papá bueno,
tierno, dulce, mejor dicho, se me queda la boca llena de palabras para expresarlo. Y claro, pues estaban esos hijos y entonces todos los días el Padre Celestial, a la hora de la brisa, bajaba a pasearse con sus hijos en el jardín del Edén. ¿De qué cosas hablarían? ¿Cuántas delicias no pasarían los dos compartiendo? Pero claro, no falta el envidioso, como decimos. El demonio, que había caído por su propia cuenta, porque rechazó a Dios, porque se miró a sí mismo, porque dijo quién como yo en lugar de quién como Dios, ahora queda resentido con el Padre Celestial, completamente resentido. Y dice, ok, pues a él no le puedo vencer, pero puedo darle en su punto débil. Vamos a ver cómo lo logramos. Y entonces ese que es astutísimo se va a visitar a nada más y nada menos que a la pobre Eva. Las mujeres imprimimos el sentimiento, los hombres imprimen identidad. Como es el sentimiento, nosotras fácilmente podemos llegar al corazón del que sea. Así que el demonio sabía, a ver, si es que yo cojo a la pobre Eva, pues de una vez ya tengo en la mano a Adán. ¿Mm? Y así lo hace, efectivamente. Entonces se va donde Eva, la seduce y le dice, no, pero es que ¿cómo se te ocurre? ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre? ¿Es que te privaron comer de todos los árboles del paraíso? No, solamente de ese árbol. Mire, el primer error de Eva, lastimosamente, fue haberse puesto a conversar con él. Perder el tiempo escuchándolo. Lo escucha y lo peor es que le atiende. Le cree las mentiras que le está diciendo. Come el fruto prohibido. Y luego se va y se lo ofrece a su esposo. Y entonces resulta que quedan Adán y Eva en el más terrible estado que se podía tener, en el estado de vergüenza, de estar completamente ocultos a los ojos del Padre. Aquí viene ese drama terrible del Padre Celestial que otra vez baja. Imagínate tú que eres padre de familia quizá, que llegas contento a ver a tus hijos y de repente llegas a un lugar y miras para un lado, miras para el otro y ¿dónde están? ¿Dónde están? Imagínate lo que ocasiona el pecado. Es que el pecado te oculta de los ojos de Dios. Te oculta de los ojos de Dios. Yo me imagino cuando pienso en ese momento que aun cuando estuviera el sol más resplandeciente, al llegar el Padre y no encontrar a sus hijos, tuvo que haberse visto ese panorama muy gris, muy solo, como que parecía que las aves ni cantaban ya. Yo me meto en eso, obviamente es una alegoría, pero me meto en ese sentimiento del Padre. Y entonces, ¿dónde están? Y por allá, Adán, sale Adán. Es que nos hemos escondido. Madre mía, es que yo solo pienso en esa palabra y ya otra vez se me revuelve todo. Nos hemos escondido. ¿Cómo es que te escondes de alguien que te ama tanto? Ahora, ponte en los zapatos de ese Padre Celestial. ¿Mis hijos se escondieron de mí? Yo que les he dado todo, yo que los amo tanto, yo que les di este paraíso, ¿se están escondiendo de mí? Dice, si es que estábamos desnudos, tuvimos vergüenza, sentimos miedo. Miedo. ¿Por qué tienes miedo, Adán? Esa sería mi pregunta si yo hubiera estado ahí como un personaje externo. ¿Por qué tienes miedo, Adán? ¿A qué le temes? Si es un padre tan bueno, ¿a qué le temes? El pecado nos llena de miedo, hace que quedemos solos, que nos sintamos vacíos. Y el Padre Celestial entonces dice, pero ¿por qué lo han hecho? Unas personas, hace tiempo cuando escuché esta historia, antes de escuchársela a nuestro Padre, cuando decían ¿dónde están? Representaban al Padre Celestial diciendo así, ¿dónde están? Y nuestro Padre Fundador, cuando yo llegué, y eso fue lo que me conmovió, decía, ¿dónde están? ¿Por qué lo han hecho? Es que no era un padre regañón, no es el padre tirano que muchos tienen en mente. Es un padre bueno y tierno. Yo no me voy a cansar de decirlo en esta charla 1000 veces y tengo que decirlo hasta que llegue ahí en tu corazón y se quede grabado y también se queda grabado en el mío por ahí derecho. ¿Sí? Es que es el dolor del padre. ¿Por qué lo han hecho? Mira, el drama es que además de que caigo, no soy capaz de reconocerlo. Si Adán y Eva hubiesen quizá en ese momento dicho, Padre, perdóname,
no merezco ser hijo tuyo, trátame como un esclavo. Pensando en esa parábola del hijo pródigo, cuán diferente hubiese sido la historia, en muchos sentidos. Pero la soberbia estaba tan metida en el corazón ya de Adán y Eva, porque la soberbia es la que hace que pensemos que podemos ser como Dios, que podemos ser más que Dios, que sabemos más que Dios. Y nunca en el Génesis, de hecho me fui antes de preparar esta charla, me fui a leer la Biblia nuevamente, yo lo tenía claro, pero volví a leerlo por si era equivocación mía. Nunca ni una palabrita de discúlpame, perdóname, Padre, nada. Cuánto orgullo en el corazón. Y entonces el Padre entristecido, de hecho más por hacernos un bien que por un mal, dice, pero ya no los puedo tener aquí, porque con ese mal que tienen encima, si llegan a comer del fruto de la vida, van a vivir eternamente así manchados. Entonces no van a poder gozar de mi presencia, no van a poder gozar del paraíso, no van a poder gozar del cielo que yo les tenía preparado. ¿Y a dónde quedamos nosotros? En este valle de lágrimas. En este valle de lágrimas. Nuestro Padre, con cuánto dolor, no habrá visto que sus hijos ya no podían pasearse con él familiarmente. Sin embargo, nuestro Padre siempre tiene un as debajo de la manga, siempre, porque es un Padre muy bueno. Y este Padre entonces dijo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Volvieron a reunirse, el Espíritu Santo, el Verbo, el Padre, y el Padre estaba muy triste, muy triste. En su gloria interna Él siempre está pleno, feliz, pero en esa gloria externa que somos nosotros, se sentía triste. Y entonces Él le dijo, el hijo se acercó y le dijo, papá, no estés más triste. Yo me constituyo en fiador de ellos. Yo voy a pagar la deuda, voy a pagar el precio que hay que pagar por ellos. Y así es como vamos a tener luego ese hermoso regalo de nuestro Señor que se encarna y muere por nosotros, por ti y por mí. Pero toda la historia del pueblo de Israel, mientras llega la plenitud de los tiempos, va a ser una historia de amor del Padre. El Padre Celestial que continuamente está atrayéndonos hacia sí. Nosotros diciéndoles que no, todo el tiempo diciéndole que no, rechazándolo. Es como si le dijéramos en la cara, no te quiero. Una vez, les voy a contar esta historia. Una vez cuando yo estaba pequeña, a mí me gustaba hacer lo que yo quisiera. Y mis padres, pues obviamente tenían que educarme. Y a mí no me gustaba comer. No me gustaba comer. Y como mis papás, para que yo fuera una niña fuerte, nutrida, todo saludable, pues me hacían comer. Y una vez, recuerdo mucho, es que no se me olvida, hermano, yo creo que yo tendría por ahí unos 5 años, 6 quizá. No, mentiras, tuve que haber tenido como 7 añitos porque ya aprendió a escribir, eso fue en primero de primaria. Llegué un día, escribí en un papelito que puse sobre el comedor. Yo no quiero a mis papás. Así lo puse, hermanos. Y recuerdo, tampoco se me olvida esa escena, ver a mi mamá tomar ese papelito de la mesa y ponerse a llorar. Qué tristeza para mi mamá haber encontrado un papelito en el que su hija, su primera hija, porque además yo era la mayor, le decía que no la quería porque quería mi bien. Imagínense eso. Cuando pensé en esto, pensé en el dolor del Padre Celestial y les admito que sentí hasta ganas de llorar yo también, pensando en el Padre, en el dolor que siente cada vez que nosotros con el pecado le estamos diciendo que no lo queremos. Es como si le estuviéramos escribiendo un papelito diciéndole, no te queremos. Eso pasó en el paraíso cuando el pecado original, y luego durante toda la historia del pueblo de Israel lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Y el Padre con esa ternura dice, cuando Efraín era niño, yo lo amé y lo puse sobre mis rodillas. Tú eras para mí un hijo y yo era para ti un padre. Y cuando veía nuestro rechazo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Pobre papá. Yo pienso en nuestro Padre Celestial y de verdad que me conmuevo al pensar del dolor que Él siente por nuestra ingratitud. Con cada pecado personal, estamos diciéndole a Él que no lo queremos.
El bautismo, lo que nos arrebató, precisamente, no, el bautismo, si escuchas eso, es que el bautismo, el pecado, lo que nos arrebató, fue el poder vivir íntimamente unidos al Padre Celestial, ser complacencia del Padre, podernos sentir hijos. Perdimos la identidad, dejamos de saber quiénes somos, dejamos de entender por qué existimos, para qué existimos, cuál es la razón de nuestra vida. Quedamos desconcertados en el vacío. Y después del pecado original, lo único que sabíamos hacer era caer y caer y caer y caer y caer. Es que no teníamos la gracia de la inhabitación del Espíritu Santo, que esa la teníamos cuando estábamos en el paraíso sin haber pecado. Nuestra Madrecita Inmaculada, en el seno de Santa Ana, recibió precisamente la inhabitación del Espíritu Santo, que va a ser el regalo que vamos a recibir en el bautismo nosotros. El bautismo lo que va a hacer es restituir esto. Y lo restituye, como les decía, en la plenitud de los tiempos, cuando envía a Dios al Verbo para que se haga carne en el seno virginal de María. Y el papá, este Padre bueno que antes no podía mirar hacia la tierra para encontrar quién fuera el objeto de sus complacencias, vuelve a mirar a la tierra con alegría, con gozo. Contempla a la madre del que iba a ser, de su hijo amado, a quien le aplicaba todos los méritos anticipadamente, los méritos de Cristo. Y entonces empieza a ver en ella esa hija predilecta, esa hija que solo supo hacer lo que al Padre le gustaba, lo que al Padre le complacía, porque complacerle es obedecerle. Y luego, porque es que la plenitud es Jesús, cuando nace Jesús, no, el corazón del Padre por fin estalló en una alegría impresionante, porque otra vez a ti y a mí nos podía ver en el Hijo luego, porque sabía que ahí se iba a cumplir esa promesa de que podríamos ser hijos en el Hijo, que íbamos a recuperar todo lo que habíamos perdido. Es que cuando miró a la tierra y mira a Jesús, por fin el Padre se vuelve a llenar de esa alegría, del gozo de estar con los hijos de los hombres. Sabía que en Él seríamos restituidos porque Él es nuestra cabeza. Y todo lo que recibe la cabeza lo recibe el cuerpo, ¿sí? Y es que aquí viene otra cosa preciosa. Jesús, cuando vino al mundo, lo primero a lo que vino, y quizá esto te va a sonar un poco nuevo, a mí me sonó muy nuevo cuando lo escuché por primera vez, vino a complacer al Padre. Lo primero para lo que vino Jesús fue para complacer al Padre. Y Él enseñarnos cómo complacerlo y devolverle esa alegría, ese gozo de estar con nosotros. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus huellas, así lo dice San Pedro. Pasó 30 años en esa vida oculta, solamente complaciendo al Padre, orando con el Padre, hablando con Él en ese trato filial, en ese decirle tantas cosas hermosas, expresarle el amor que nosotros los hijos habíamos dejado de dar porque ya no éramos hijos. Es que perdimos la dignidad de ser hijos de Dios. Y entonces Jesús, cuando muere en la cruz, ¿recuerdas que te decía al principio que cuando brotó esa sangre y esa agua, que son figura del bautismo y de la Eucaristía, es como si hubiera ido y hubiera entregado, sí, el dinero al demonio y le hubiera dicho, mira, ya pagué por ellos, no son tuyos, devuélvemelos, no son tuyos, son de mi Padre, del Padre vienen y al Padre vuelven, porque yo me he constituido en su fiador. Toda justicia recayó sobre nuestro Señor. Y el bautismo nos devuelve este regalo. Recordemos que los sacramentos son un signo visible de aquello que nuestros ojos no pueden ver. Y resulta que lo que nuestros ojos no pueden ver en el bautismo es que cuando Cristo fue sepultado, nosotros somos sepultados con Él. Y que cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos con Él. Te preguntarás, bueno, pero el bautismo no se instituyó, fue cuando, pues es que Juan el Bautista bautizaba y luego el Señor también sí, fue y se bautizó. Te cuento, claro que sí, el bautismo empieza desde antes, nuestro Señor empieza a instituirlo cuando Él santifica las aguas del bautismo.
las convierte en aguas que limpian, que purifican, que nos da toda virtud. Mira, el misterio hermoso del bautismo es que cuando tú lo recibes, se te quita toda culpa y se te quita toda pena. Es decir, vuelves al estado de inocencia original. Quedas como la Santísima Virgen María, inmaculado en ese momento, quedas limpiecito, limpiecito. Sobre todo en los niños. Es cierto que cuando estamos ya más grandecitos y tomamos el bautismo, ya estando grandes, pues sí queda en nosotros digámoslo así, la concupiscencia. Y la concupiscencia inclusive en el niño después de que recibe el bautismo la tiene, ¿sí? Es cierto que van a quedar ciertas tendencias, ¿sí? A caer y a caer, pero a nivel de lo que debemos en justicia, la pena y la culpa queda borrada. Es decir, si tú te mueres el día que recibes el bautismo, entrada directa al cielo, tienes tiquete directo, sin escala, para entrar directamente al cielo. Entonces, estas aguas, cuando nuestro Señor es bautizado y que el cielo se abre, que es prefiguración de que el bautismo, el fin último del bautismo es que nos abre las puertas del cielo, el cielo se abre, desciende la paloma sobre nuestro Señor y entonces nosotros recibimos este regalo precioso de poder decir que volveremos a entrar en esa mansión eterna a la que estábamos destinados desde el principio a entrar, ¿sí? Ya no solamente en el paraíso terrenal, no, es que es para entrar en la mansión eterna. Entonces las aguas quedan purificadas ahí, pero la plenitud del sacramento se tiene cuando Cristo muere por nosotros, somos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. ¿Y cuándo empieza la obligatoriedad del bautismo? Empieza cuando nuestro Señor en Mateo les dice, eso lo escuchamos en el Evangelio de Mateo, id y haced discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres divinas personas son partícipes de este sacramento, porque nosotros cuando recibimos este sacramento nos hacemos partícipes de la vida divina. Volvemos a ser miembros de la familia de Dios. Ya no eres una criatura, eres un hijo. Por más que digan que ese niño que nació, ay, mírelo tan hermoso, tan indofenso, es que parece un angelito, no, tiene el pecado original, hermanos. Por lo tanto, este niño, si no recibe el bautismo, todavía no es miembro de la familia de Dios. Todavía no está hecho hijo, solamente es una criatura preciosa como todas las criaturas de Dios, pero que todavía no es hijo. Este es el regalo que tenemos ahora. Si a ti te dan ese honor de ser hijo de Dios, entonces lo natural sería que correspondiéramos a ese honor, ¿verdad? Comportarnos como hijos de Dios. En este bautismo, en el que recibimos esa inhabitación del Espíritu Santo, por el cual, recuerdas que al principio en la oración te decía que es por el único por el que podemos decir Abba, Padre. Tú no podrías decirle Padre al Padre del cielo si no fuera porque el Espíritu Santo lo dice en ti. Cuando recibes al Espíritu Santo, recibes la gracia santificante. Recibes todas las virtudes, ya a modo de semillita. Esa semillita que va a empezar a crecer. ¿Con qué la alimentas? Con los otros sacramentos, sobre todo con el de la Eucaristía. Que la Eucaristía es el alimento para que el alma se mantenga en ese estado de inocencia del bautismo. Pero tranquilo, que si caes, porque aquí estamos en este mundo y lastimosamente la concupiscencia a veces nos gana, ¿sí? O a veces no perseveramos en la oración, en tantas cosas que la iglesia nos da como recursos para permanecer en nuestro estado de inocencia al bautismo, pues Dios mismo también nos regala el sacramento de la confesión. Y cada que te confiesas y recibes el perdón de Dios, otra vez recibes la inhabitación del Espíritu Santo. Es decir, vuelves otra vez a recordar lo que vives en el bautismo. El bautismo como sacramento no es simplemente que te ponen el agüita, ¿sí? Que decimos, sí es cierto que decimos que este sacramento es un sacramento por ablución. Sí o sí, el agua es un recurso para el sacramento porque va a significar muchas cosas. Te significa que te lava, que te limpia, ¿sí? Te purifica. Pero el sacramento, decía San Agustín, se constituye por las palabras y por las acciones. Es decir, sí o sí a esta acción de poner el agua, que también significa, antes se hacía, y esto nos lo hacía ver más claro, que lo que se hacía era por inmersión. Tú cogías la persona, la sumergías y entonces decías sepultado con Cristo y lo sacabas y ya está resucitado con Cristo.
Así, ahí se veía muy bien, ¿sí? Ya ahorita pues solamente se pone el agüita encima, pero siempre hay que agregar esas palabras hermosas. En el nombre del Padre, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres divinas personas vienen a habitar a tu corazón y te devuelven la identidad. Porque cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú vuelves a ser parte de ellos y ellos vienen a morar en ti, en esa morada interior donde solamente Dios puede penetrar, ese rinconcito allá escondido que a veces nosotros no conocemos. El bautismo como tal nos va a dar muchos signos de toda la grandeza del sacramento. Mira que es que, ¿por qué te hacía esta relación del pecado original y todo? Porque es que, por ejemplo, en el bautismo hacen un exorcismo y tú dices, pero ¿un niño recién nacido poseso? Suena muy raro, ¿verdad? Pero te hace el exorcismo es porque, claro, por el pecado original hay que alejar al demonio de ahí. Y es que con el bautismo, como ya empezamos a ser parte de la milicia de Jesucristo, esto lo decían también los santos padres, necesita y se requiere también, fuera de que se aleje al demonio, también se requiere una renuncia que también se hace en el momento del bautismo. Una renuncia a ser parte de la tropa enemiga, ¿cierto? Si estás combatiendo para Colombia o para España o para cualquier parte del mundo y el enemigo es X país de alguna parte, pues tú tienes que renunciar a ser aliado del otro país para defender tu país, ¿verdad? Al que perteneces, a tu milicia. Pues de la misma manera, ¿a quién le perteneces? Le perteneces a Cristo. Le perteneces al Padre Celestial. Por lo tanto, hay que renunciar a las obras del demonio. ¿Sí? Adicionalmente se reciben todos estos, es que a mí me encanta todo lo que significa que el tiempo no nos daría para explicarlo, pero cada signo del bautismo, el uso del santo crisma, que crisma viene de Cristo. Cuando recibes el crisma estás identificándote con esa pertenencia a Cristo, ¿sí? También se utiliza el óleo de los catecúmenos, se pone una vestidura blanca, que significa que renacimos a una nueva vida. Se utiliza un cirio para decirte que así como ilumina ese cirio, también nosotros estamos llamados a iluminar. Y todos los signos del bautismo nos van a mostrar todo lo que se nos devuelve y que se nos había sido quitado por el pecado original, por la caída de nuestros primeros padres. Ahora bien, ya casi para irnos acercando al final de esta charla que Dios nos ha concedido, cuando recibes el bautismo y que te haces otra vez hijo de Dios, es que hay que decirlo con entonado acento, soy hijo de Dios, hijo de Dios. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que me pueda aplastar, ni el que me dice que yo soy un inservible, o el que quizá me trata mal, o el que quizá me dice eres feo, o ese que te hace sentir poca cosa. Nada debería quitarte la alegría de ser hijo de Dios, de que tienes un papá que te ama y que además con el bautismo recibes luz para tu mente. Se ilumina tu mente para poder comprender los misterios de Dios, para abrirte a la comprensión de esos misterios. Por eso tenemos incluso niños santos, que sin haber recibido otros sacramentos diferentes al bautismo, ya los tenemos canonizados. Y solamente habían recibido el bautismo, porque es que su mentecita fue iluminada por Dios. Su corazón es inflamado de amor, así, del amor del Espíritu Santo, porque decimos que Dios es amor y que el Espíritu Santo es la corriente de amor entre el Padre y el Hijo. Te llenas de amor y con ese amor entonces eres capaz de mover esta voluntad, entonces también te da fortaleza a la voluntad para hacer todo y solo lo que el Padre Celestial quiere que hagas. Porque ¿sabes algo? Solamente serás plenamente feliz en la medida que hagas la voluntad de Dios, es decir, en la medida que eres libre. La libertad de ser hijos amados de Dios, la libertad de saber que tengo un Padre que me ama, que me corrige, que me sostiene, que tiene su mirada sobre mí, que tú puedes esconderte en el último rincón de la tierra y aún allí, a ese rincón, llega la mirada del Padre, mirada que te sostiene. Si tú estás vivo en este momento es porque el Padre Celestial te está sosteniendo. Como te digo, es la Trinidad entera, pero piensa en esa figura paterna para que tú puedas volver a tu vida, devolver esa identidad
para que puedas salir de esas depresiones, esas tristezas, estas soledades que tantas veces te embargan. Mira, el mundo de hoy sufre con el dolor de no saberse hijo, de haber perdido su identidad. Este es el lamento del mundo, porque ves tantos jóvenes, tantos niños que se ven como perdidos en el camino. Sencillo, la respuesta está de que, claro, hemos olvidado de dónde venimos, hacia dónde vamos. Es que si nosotros tenemos claro quién es el Padre Celestial y sabemos que somos hijos, viviremos como tal. Ahora te quiero decir algo también muy importante, y es que habiendo recibido tanto como has recibido, al recibir el bautismo, tiene que crecer en nosotros una urgencia de que todos en el mundo conozcan al Padre Celestial y reciban el bautismo para ser hijos de Dios, para que puedan contemplar a Dios cara a cara, porque con el bautismo nos viene este regalo precioso de la visión beatífica. Tú y yo que somos bautizados, si perseveramos en esos regalos que recibimos en el bautismo, viviendo una vida de la gracia, sin expulsar al Espíritu Santo de nosotros, cuando muramos, tendremos el gozo, la dicha. Y aquí, como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vas a poder contemplar al Padre cara a cara, a la Santísima Trinidad. ¿Y qué dijo Jesús? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vas a poder verlos allá, contemplarlos, volver a caminar, como lo hicieron en el paraíso Adán y Eva, caminar con el Padre a la hora de la brisa y poderle demostrar nuestro amor, decirle cuánto lo amamos, agradecerle por tanto que nos ha dado. Ahora bien, si en tu vida has visto muchas dificultades, has visto muchos momentos difíciles y dices, hombre, a ver, yo soy bautizado, trato de vivir bien, trato de ser una persona buena, vivir en los sacramentos, me pasan muchas cosas malas. A mí me parece que este Padre como que a mí no me quiere, como que a mí no me mira. Nada más errado. Te puedo asegurar que después de que recibiste el bautismo, todo el tiempo tienes la mirada del Padre sobre ti. Excepto cuando pecas, cometes un pecado mortal, ahí sí pasa como Adán y Eva, nos escondemos nosotros, ¿sí? Pero aún ahí el Padre está pendiente de ti para ver cómo regresas. O sea, le pasa como al hijo pródigo. El Padre estaba mirando por una ventana. El Padre sigue por la ventana esperando a que el hijo vuelva para poderlo ver, para poderlo amar. Porque ese Padre, ¿qué hace en esta parábola del hijo pródigo? El Padre sale corriendo al encuentro del hijo, lo abraza, manda a matar el mejor ternero, lo viste con traje lindo, le pone un anillo. El Padre Celestial está continuamente esperándote, porque el Padre Celestial te ama. Que ninguna dificultad haga que olvides que tienes a ese Padre que te ama, y quizás así, cuando tengas una dificultad muy grande, un momento de prueba muy grande, una enfermedad, tú puedas decir, se me puede quitar todo, me puede faltar todo en la vida. Puedo inclusive perder la movilidad de todo mi cuerpo, pero eso nunca me quitará mi dignidad de ser hijo de Dios. No se te olvide eso y transmítelo. No te quedes con eso que has recibido. Ayuda a todo el mundo a reconocer su dignidad de hijo. Vas a ver cómo si el mundo recupera su dignidad, su identidad como hijos de Dios, vas a ver cómo cesan las guerras, cómo cesan tantos problemas, tantas soledades, tantas dificultades que nosotros mismos nos hemos buscado. Si nosotros nos sabemos amados de Dios, no existe nada en el mundo que nos pueda aplastar. Porque ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y yo te diría, ¿quién nos podrá separar del amor del Padre Celestial? Queridos hermanos, deseo en el corazón profundamente, y nosotras las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, deseamos profundamente que tú puedas conocer
el amor del Padre Celestial, que puedas reconocer tu dignidad de hijo de Dios, que puedas vivir como un auténtico bautizado, que todo el que te vea realmente vea a un hijo de Dios, a un hijo de un rey que tanto te ama. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.